Roberto de Veré es la 52ª ópera de las 64 que nos legó Donizetti y es una obra en la que aparece como protagonista pues, un personaje histórico que ha estado muy favorecido por la literatura de ficción, que es Isabel I de Inglaterra, popularmente conocida como la Reina Virgen, la hija de Enrique VIII y la última de los Tudor, que murió en 1603 después de 26 años de reinado y que ha aparecido en muchas películas, empezando por John Ford con Florence Eldridge, y en la historia operística, como en el siglo XIX había una gran fascinación por las obras de Walter Scott y por tanto por Escocia y ya en sentido más amplio por todo lo que sucedía en las Islas Británicas, pues en el siglo XIX, a comienzos del XIX, hubo varias óperas en las que aparecía como protagonista precisamente Isabel I. La primera de ellas fue de Rossini, que lo mismo que Roberto de Veré es una obra escrita también para Nápoles, es Elisabetta Reina de Inglaterra, y la más reciente de la lista pues sería La Gloriana de Benjamin Britten, que está escrita para el año 53, es decir, para la coronación de Isabel, pero Isabel II de Inglaterra también. Por en medio pues estaría la Edward German de 1902, que se llama Merry England, y en el caso concreto de Donizetti pues hay 4 obras, 4 nada menos, que están protagonizadas por Isabel I. Está Elisabetta en el castillo de Kenilworth y luego la llamada trilogía Tudor, es decir, María Estuarda, Ana Bolena y la que ahora nos ocupa, Roberto de Veré. Hay que añadir que el conde Roberto de Veré, segundo conde de Essex, pues fue también un personaje histórico y que, en cierto modo, pues lo que aparece en la ópera, en cierto modo también es verdad. Quiero decir que efectivamente a él se le acusó de traición y se le ejecutó en la Torre de Londres y que fue el valido de la reina durante muchísimos años, y entre los diversos actos y armas en los que participó, pues estuvo la represión contra la insurrección de los irlandeses en 1599. También habría que añadir otra obra intermedia, que es de Saverio Mercadante, que es del año 1833, que se llama El Conde de Essex, precisamente, y que se estrenó en La Scala y que fue un fracaso, no llegó ni siquiera a 5 representaciones. Entonces a Donizetti, como la obra había fracasado, pero el libreto le interesaba, el libreto era de Felice Romani, intentó empezar una obra precisamente partiendo de ese libreto y se lo dio a Salvatore Camarano, que Salvatore Camarano pues fue el libretista suyo de su segundo periodo napolitano, con el fin de que Camarano lo arreglase, pero Camarano decidió que mejor hacían un libreto nuevo. Camarano es el más importante libretista de la generación posterior a Felice Romani y pues nos ha dejado 40 libretos con argumentos muy diferentes. Este hombre también fue escultor, fue pintor y además estuvo también en Nápoles en los teatros, trabajando en los teatros que los llevaba la empresa de Domenico Barbaglia, que era el empresario más importante, o ha sido el empresario teatral de ópera más importante de toda la primera mitad del XIX en Italia, y allí pues aparte de libretista era también director escénico, y este tipo de textos de tipo, vamos a decir, histórico le interesaban mucho. Como director de escena, él trabajó mucho con la intención de buscar la mayor adecuación posible, la mayor cercanía posible a los modelos históricos, en la medida en que eso se podía lograr entonces, pues con el tema de los decorados, del vestuario, que no se cometieran anacronismos, etc. Todo eso de alguna manera tiene su reflejo también en Roberto de Veré. De los 40 libretos que nos ha dejado Camarano, que ninguno es sobre asuntos originales, concretamente el de Roberto de Veré viene de Jean-François Ancelot, que también en una obra suya se está basada otra obra de Donizetti, que es María Padilla, y Ancelot a su vez lo había tomado ese argumento de una crónica de un francés, pero un francés que se fue a vivir a Inglaterra y que acabó, murió allí, que se llamaba Pierre de Maison, y el relato suyo original es Historia secreta de los amores de Isabel de Inglaterra y de El Conde de Essex. Salvatore Camarano también fue libretista para Donizetti en concreto fue de Lucia de la Mermur, de la Sede de Calais, de Belisario, o Roberto de Veré, de Pia de Tolomei, de María de Rudes, de Poliuto, de
de María di Rohan y también para Spontini La Vestal, para Safo, para Pacini Safo, e incluso llegó a ser libretista de Verdi, una figura importantísima. Para Verdi le hizo libretos para Alcira, para Battaglia di Legnano, para Lombardi y sobre todo el libreto suyo más famoso, por supuesto, que es El Trovador. Roberto de Veré es la obra final de lo que se ha llamado, o podríamos llamar, el segundo periodo napolitano de Donizetti. Donizetti en 1822 tuvo mucho éxito en un teatro de Roma, que se llamaba el Teatro Argentina, ¿verdad?, con una obra que se llamaba Zoraida de Granada. Esta obra la ve Domenico Barbaglia, el empresario al que me refería antes, le interesa mucho, piensa que en Donizetti hay un valor importante y entonces lo contrata para componer ópera seria precisamente para Nápoles. Es decir, viene a ser algo así como el sucesor de Rossini, que había trabajado también para Domenico Barbaglia durante bastantes años y había compuesto pues, una decena de óperas serias precisamente también para los teatros de Nápoles. Entonces, en los años que estuvo trabajando con Barbaglia, Donizetti, desde el año 22 hasta el año 30, escribió la friolera de 23 óperas y en esos 8 años, es decir, salía a un promedio de 3 óperas anuales para Nápoles y luego escribió obras para Roma, para Palermo, para Milán, etc. Entonces, en el año 30 rompe su contrato, extenuado del feroz ritmo de trabajo que tenía y bueno, por en medio pues componer una serie de óperas para diversos lugares, para Florencia, para Roma, para Milán, para Nápoles otras 4 y finalmente vuelve otra vez a Nápoles del año 34 al 38, pero ahora con un contrato diferente, con un contrato que le obligaba solamente a una ópera seria por año, nada más. Contrato que cumplió estrictamente. Entonces en el año 34 hace la María Estuarda, la Lucía di Lammermoor en el 35, el Asedio de Cales en el 36 y Roberto de Veré en el 37. Esos años del segundo periodo de Nápoles son los de la consolidación y el triunfo profesional y artístico de Donizetti al extremo de que en el año 37 se le ofrece la dirección del Conservatorio de Nápoles, que la acepta, pero que al final la cosa no puede llegar adelante porque las autoridades se opusieron, porque claro, como Donizetti había nacido en Bérgamo, pues tenía nacionalidad austriaca, mientras que en aquel momento Nápoles pues pertenecía a la corona española, la unidad italiana estaba todavía muy lejana, pero en fin, son años, ya digo, de gran triunfo, porque en el año 38 ya irá a París con todos los honores, irá también sus obras, se montará una temporada exclusiva de su música en Viena, y sin embargo, junto con todo esto, pues son también los años más desdichados en el terreno personal, porque en el año 35 se muere su hijo menor y su padre, en el año 36 se muere su madre y su hijo mayor, y en el año 37 su tercer hijo recién nacido pues dura vivo apenas unas horas, 1 o 2 horas, y lo que es todavía muchísimo más grave es que se muere su mujer, Virginia Baselli, que tenía 25 años. Es un momento verdaderamente terrible de la vida de Donizetti y probablemente pues ese aspecto profundamente oscuro, y pesimista que tienen las obras de este periodo tenga algo que ver con esa terrible situación personal que le tocó atravesar. En todo caso, Roberto de Veré está compuesto en 4 semanas, con una rapidez habitual, lo cual no implica que no sea como es pues una obra maestra, y se estrena el 28 de octubre de 1837 en San Carlos. Tenía Donizetti 40 años. Es, digamos, la cumbre de lo que podríamos llamar su segunda manera. El canto fiorito ha quedado reducido solamente al canto fiorito en estilo post-rossiniano, podríamos decir, ha quedado reducido exclusivamente a los personajes femeninos y sobre todo a las sopranos, mientras que los personajes masculinos, tenores y barítonos y bajos, están tratados ya sin ningún adorno, una música casi normalmente silábica, con muy pocas vocalizaciones y una escritura, pues por tanto, muy elegíaca. En cierto modo hay una cierta influencia del melodismo de Bellini, y en una obra como Roberto de Veré se pueden percibir ya clarísimamente, se están anticipando clarísimamente ciertos modos y maneras melódicas, pues nada menos que de Giuseppe Verdi. En concreto,
el aria esta de Nottingham de Forse in qual cor sensibile, esto se oye y si uno no conoce la obra dice, esta melodía es de Verdi, sin embargo no es así, pero está completamente, el estilo verdiano está completamente ahí ya implícito en Agraf. Y luego, bueno, pues en otros momentos está ya anticipando, lo ha señalado esto Winton Dean, una autoridad en la materia, pues ha señalado como el final del acto primero, lo que canta Elisabetta, está francamente relacionado con el momento de la coronación de cuando Amneris corona a Radames en el final del acto segundo de Aida, también la frase un lampo, que la canta Elisabetta, pues cómo está relacionada con el final del acto primero, lo que canta Leonora en El Trovador, como, pues no sé, el Più Tremenda Van Perrulle, el famoso dúo este entre Nottingham y su esposa Sara, es un momento de una grandísima originalidad porque la cabaleta se interrumpe para dar paso a la orquesta y la que en ese momento tiene el protagonismo, siquiera no sean muchos compases, pero es profundamente significativo ese instante, la que lleva el protagonismo melódico ahí es la orquesta que está tocando como una especie de marcha fúnebre porque corresponde al momento en que Roberto de Bré es conducido a la Torre de Londres para ser ejecutado y entonces los personajes que están cantando de repente interrumpen su dúo y es pues casi una declamación. Eso es una auténtica anticipación, muy en Agraf, pero es una auténtica anticipación de uno de los momentos más originales de todo Verdi, que es el dúo entre Rigoletto y Sparafucile, cuando el protagonismo melódico está en la orquesta, un solo de violonchelo y de contrabajo, además es una cosa de gran originalidad tímbrica, y sobre eso, pues los dos personajes principales declaman su texto, pero el interés melódico, el interés musical está en la orquesta. Esto está dando cuenta ya de que Donizetti, aunque conserva perfectamente todos los topoi, todos los lugares comunes, toda la retórica de la forma musical de la ópera italiana del principio del 800, pero que sin embargo está avanzando en una dirección buscando claramente pues, la preeminencia de lo que podríamos llamar el protagonismo escénico, la importancia de la dramaturgia, valorándola como no se había hecho hasta ese momento, ¿no? Donizetti, cuando en el año 37 va a París, en el 38, hace una adaptación de Roberto de Veré para la escena francesa, escribe una nueva obertura, en esa obertura introduce el himno inglés, el famoso God Save the Queen, que es precisamente la obertura que se emplea, luego cambia un aria de Roberto de Veré, precisamente el Bagnato il Sen di Lacrima, y cambia la melodía de la segunda, de la cabaleta de Roberto y Elizabeth, que hay un momento en que cantan melodías distintas, que es exactamente un fenómeno que está tomado o que aparece después en otro momento todavía de mayor importancia en el segundo acto de la obra, y es uno de los momentos más originales, que es el dúo entre Nottingham y Sara, que cada uno de los dos personajes en la cabaleta entona una melodía completamente diferente y claro, por parte de Donizetti es una manera de poner en valor la absoluta incompatibilidad amorosa que existe en ese momento entre los esposos. Por lo demás, claro, el trazado, el retrato musical de Isabel de Inglaterra, de Elisabetta, es el más complejo, el más rico y el de más densidad dramática, digamos, de todos cuantos se han hecho musicalmente o operísticamente, en el sentido de que es un personaje que, bueno, que es una mujer enamorada y al mismo tiempo una mujer celosa y al mismo tiempo es una reina implacable en todo su poder. Entonces, bueno, se ha señalado alguna vez que su manera de cantar y que el personaje lo ha señalado un eminente teórico español, Gabriel Menéndez, diciendo que es exactamente la Electra del belcantismo, el personaje de la Elisabetta en esta ópera, y tiene toda la razón. Y ha sido William Ashbrook, uno de los grandes, o el más importante estudioso de Donizetti, quien ha parangonado, y con toda razón, el personaje de la Elisabetta en esta ópera con el personaje de otra grandísima heroína belcantista, por su complejidad también, que es la Norma belliniana. Por lo demás, efectivamente, pues lo que dice William Ashbrook acerca de la obra es absolutamente irrebatible. Roberto de Veré, dice Ashbrook, es una de las óperas más vigorosas y emocionantes de Donizetti y de las más compactas dramáticamente. De hecho, prácticamente es una obra que casi prescinde de los secundarios y el coro tiene una función, vamos, casi inexistente. Y concluye, puede decirse que anticipa dentro del código operístico italiano de la época la idea wagneriana del drama musical.